Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos. Es un consejo patrocinado por cerchainmobiliaria.com. Comienza El Mercado Inmobiliario, un programa donde hablamos sobre este sector profesional de manera detallada y divulgativa, gracias al patrocinio de cerchainmobiliaria.com. Muy buenas, queridos oyentes, soy Javier Rosauro y os doy la bienvenida al Mercado Inmobiliario, el programa de Onda Capital en el que hablamos del sector inmobiliario con Cayetano García Pulido, aparejador, agente de la propiedad inmobiliaria y dueño de Cercha Gestión Inmobiliaria. Muy buenas, Cayetano, bienvenido. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Muy bien, aprovechando otro día más, ¿no? Muy bien, sí. Estupendo. Bueno, en nuestro primer programa tuvimos una primera toma de contacto con Cercha Gestión Inmobiliaria y con Cayetano. Y también, bueno, nos introdujiste un poquito en el mercado inmobiliario de nuestra ciudad. En el programa de hoy vamos a retroalimentarnos un poquito de algunas cosas que hablamos en el programa anterior, porque también hablamos de alquileres. Y la verdad es que tocamos algunas cosas bastante interesantes y me ha parecido que es un tema bastante importante para tratar, porque los alquileres en Sevilla, bueno, digamos que es un tema un poquito delicado, ¿no? O no, quién sabe. O sea, ¿qué nos podrías decir tú de esto? Bueno, Sevilla, como gran ciudad que es, pues dispone de un gran mercado de alquiler y demanda sobre ello, tanto a nivel de público que viene a trabajar, público que viene a estudiar y público que viene a pasar cortas temporadas también a nivel turístico, y entonces pues tenemos gran oferta de alquiler. Ahora fundamentalmente la oferta más amplia que tenemos, que volvemos a tener otra vez, es el tema del apartamento turístico. Sí, claro, porque el apartamento turístico es un tipo de residencia que se ha ido expandiendo con bastante virulencia, podríamos decir, durante estos últimos años en nuestra ciudad. Sí, se ha ido explorando con una gran rapidez a lo largo de los últimos años. De hecho, muchísimas viviendas del alquiler convencional pasó al alquiler turístico y llegaron pues grandes operadores comprando edificios y montando cadenas turísticas en la ciudad como contraprestación a los hoteles que tenemos existentes en la ciudad. Claro. Que a lo mejor podríamos decir que es como una contraparte, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos decir que están como enfrentados los hoteles y los apartamentos turísticos, pero en realidad son como un ente. Hombre, son dos entes que cooperan realmente. Claro, ¿no? Los precios que tienen los hoteles para una familia o para un grupo de personas, pues lógicamente suelen ser más elevados que para un apartamento turístico o un piso turístico en el que se pueden introducir varias personas por un precio más moderado con respecto al hotel. Claro. Con lo cual ese servicio pues ha ido en mayor demanda cada vez más. Claro, y además el servicio de las residencias turísticas también ha pasado por desde hacer un cambio de una vivienda a una vivienda para que residiese un vecino, para que residiese un turista. Pero también se han creado como albergues, ¿no? Albergues donde por habitación puede haber hasta 10 personas. Sí, el albergue y el hostel, como se le llama modernamente, es otro tipo de producto, que lo que se alquilan son camas, no se alquilan habitaciones. Entonces claro, tú entras en una habitación en la que a lo mejor hay 4 o 5 personas, las cuales tú no conoces de nada, sino que van alquilando las camas. Entonces el concepto es distinto. El tema de albergue va enfocado más a un público juvenil, a un público quizás un poco más mochilero. Sí. Y el tema de apartamento turístico va enfocado más a unas personas de nivel adquisitivo un poquito más alto. Quizás a familias que lo que es el coste de la habitación de un hotel se le incrementa demasiado, y en cambio con un apartamento turístico pues entran en un precio más moderado. Claro, esto quizás es una cosa que vemos más en el centro de nuestra ciudad. En el centro de Sevilla ocurre mucho que los precios los vemos además, ya no solamente por ser el casco histórico de Sevilla, sino también porque el hecho de que haya tanta afluencia turística, la imagen que da es que hay un mayor movimiento, mucho más empleo, mayor riqueza,
y los precios de los alquileres, y ya no solamente de los alquileres, sino también de los propios las propias viviendas de compra, son bastante más elevados que en el resto de la ciudad, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que el centro de Sevilla está quedando prácticamente para el público mayor que vive en ello y fundamentalmente para el turismo. Cada vez más las familias tienden a residir fuera del casco histórico por el hecho de que cuentan con menos servicios en cuanto a aparcamientos, en cuanto a comodidades, ¿sabes? No obstante, está siendo todo colmatado por el sector turístico, fundamentalmente. Pero ¿crees que esto puede ser beneficioso para otro tipo de público que desee residir en el centro? Eso ya depende del tipo de ciudad que queramos. Claro. Ocurre en ciudades europeas, ocurre que en los centros de las ciudades, como en Venecia o en algunas otras ciudades de Italia, pues los centros de las ciudades quedan durante el día para el turismo y por las noches quedan totalmente solitarios, porque no hay residentes en los mismos. Quizá en Sevilla estamos en un término medio, pero el centro de Sevilla está quedando fundamentalmente para eso. ¿Pero qué ocurre con los alquileres exactamente en Sevilla? ¿Qué diferencias hay entre el centro y la periferia? No, la diferencia fundamental es como hemos comentado, que el centro está quedando para el sector turístico y la periferia ha ganado en cuanto a demanda de alquiler por esa simple ocupación turística. Claro, los precios varían mucho según los barrios, ¿no? Sí, lógicamente, los barrios y el tipo de producto. Bueno, es lo mismo una vivienda de un dormitorio que tenga dos, que tenga garaje, que sea un ático, que sea una primera planta, que esté amueblada, que esté sin amueblar. En fin, ¿Cómo varían estos precios en los diferentes barrios? Hombre, varían mucho de un barrio a otro. El apartamento de un dormitorio, pues al de dos dormitorios, pues varían con respecto, dependiendo de dónde estén. No es lo mismo una vivienda que esté en la zona de Nervión, zona de Viapol, que una vivienda que esté en una barriada, obviamente, y la demanda y el tipo de público varía. Claro, y esos precios ya me has dicho algunas cosas que son datos bastante importantes, como por ejemplo la superficie que tenga la vivienda, ya sea el número de dormitorios, el espacio a lo mejor del salón, que tenga que sea un ático, que sea un bajo, que sea una planta intermedia, pero ¿hay alguna otra razón por la que se den esos precios? No, los precios fundamentalmente los marca el mercado y los marca la oferta y la demanda. Sí. A mayor número de viviendas que hay en el mercado, pues lógicamente hay más donde elegir y los precios pues se pueden moderar un poquito más. Cuando hay menos viviendas, pues el precio sube, lógicamente. Claro. Y cuando se trata estamos hablando de pisos, pero no solamente de compra, sino también de alquileres. ¿Los alquileres también siguen el mismo patrón que los precios de compra, los precios del alquiler? Los precios del alquiler los marca el mercado, que es la oferta y la demanda, al igual que fundamentalmente lo que es el precio de compra de cualquier inmueble. Claro. Cuéntame un poquito, ¿qué puede encarecer o abaratar costes en cada barrio? Los servicios fundamentales. Hombre, el que tenga buena comunicación, el que tenga poco ruido, el que tenga cercanía al metro, el que no tenga zona de botellón, no tenga zona de ruidos, todo eso encarece con respecto a la periferia, que aumenta la distancia, el que tenga centro comercial cerca, buena comunicación es fundamental lo que se va buscando. Claro, hay mucha gente, aquí en Sevilla me he encontrado mucha gente que opina que los precios de los alquileres, bueno, los precios de las viviendas en general, ya no solamente para el alquiler, sino también para la compra, que cambian según la cercanía con el centro de la ciudad. Esto no es así, ¿no? Bueno, el centro de la ciudad lo que cambia es según la comunicación, ¿sabes? Sí. La comunicación que tenga, ¿sabes? Una vivienda que esté mal comunicada, pues lógicamente tendrá un precio menor que una vivienda que tenga en su puerta la boca del metro, o que tenga en su puerta la parada de autobuses, o que tenga en su puerta la cercanía de centros comerciales o zonas comerciales. O sea, que todo en cuanto más nos vamos alejando de esos núcleos, pues independientemente más nos irá costando e influirá en el precio, lógicamente. Claro, pero te voy a poner un ejemplo, un caso particular que puede ser, por ejemplo, el precio de una vivienda en el Polígono Norte, que realmente está bastante cerca del centro, podríamos decir que a lo mejor está a 15 minutos andando, que por ejemplo una vivienda de Sevilla Este, que está a 2 horas andando. Luego tenemos un autobús, que es el 27, un autobús que es el 22, pero que no pasa por toda la ciudad, y otro que llega hasta el Prado.
Y la conexión, yo por ejemplo soy de Sevilla Este y nosotros nos quejamos mucho de la mala comunicación que tenemos con el centro. Sin embargo, los precios de los pisos en Sevilla Este y en todo el distrito este y Alcosa sobre todo, están bastante elevados. Yo deduzco que también es porque se trata de una zona residencial, ¿no? Sí, hombre, evidentemente no toda la persona que va a alquilar una vivienda en Sevilla tiene la referencia del centro. El centro está para una serie de personas. Claro. Pero lo que tú me estás comentando, por ejemplo, de Sevilla Este, pues hay mucha gente que busca esa zona residencial porque tiene unas comodidades que no tienen otras zonas. Claro. Son viviendas nuevas, son viviendas que suelen tener piscinas, suelen tener zonas deportivas, está bien comunicado con el extrarradio de la ciudad, sí. Tiene tren de cercanía, con lo cual todo el mundo el que va a alquilar una vivienda en Sevilla Este no va a trabajar al centro, claro, sino va a trabajar en otra zona que le viene bien una comunicación. Claro. Entonces los precios se van encareciendo en función a eso. Claro, es una zona tranquila también, claro, que no... Exactamente, son que no zonas tiene... residenciales nuevas, barrios nuevos, donde hay un gran número de público. Claro, pero otro ejemplo es Parque Alcosa. Parque Alcosa, por ejemplo, es un barrio que está, digamos que está anclado en los años 70, o sea, es un barrio de aquella época que se construyó, se inauguró en el 75 y de hecho su apariencia es la misma que cuando se construyó. De hecho, en muchas ocasiones he comentado que parece un barrio sacado de Cuéntame, porque prácticamente el ambiente es el de la misma época. El hecho de que esté de esa forma, de que a lo mejor sea un poco más pintoresco, ¿también encarece el precio de las viviendas allí? Bueno, lo que pasa es que la persona normalmente que va buscando una vivienda en la zona de Sevilla Este está delimitada por el Parque Alcosa. Claro. Son sitios distintos y públicos distintos. La zona de Sevilla Este tiene unas comodidades, son pisos más modernos, y el Parque Alcosa son pisos que muchos de ellos son sin ascensor, claro, son más antiguos, entonces todo tiene su precio y todo tiene su demanda. Claro, son viviendas más familiares, hay menos en alquiler, ¿sabes? Claro, digamos que todas las comodidades hacen encarecen o abaratan los precios según tengan o les falten. Correctamente. Claro. ¿Qué tipo de...? Bueno, a ver, a mí me gustaría, porque son muchas cosas a tener en cuenta, nos gustaría, Cayetano, que nos diese algún consejo para encontrar alguna vivienda de alquiler. Consejo, bueno, lo primero que hay que tener definido es qué es lo que queremos, ¿eh? Cuál es nuestra necesidad en cuanto a dimensión y tamaño de la vivienda, sí, cuál es nuestra necesidad en cuanto a ubicación de la vivienda por cercanía a nuestro trabajo. No es lo mismo tener una vivienda, pagar un precio de alquiler y tener que coger todos los días el coche, con lo cual tenemos un gasto añadido, que sí, tener una vivienda de alquiler cerca del trabajo, lo cual nos supone una comodidad y un ahorro. Entonces, todo este tipo de factores tenemos que tenerlo muy en cuenta para ver en qué tiempo queremos estar en la vivienda de alquiler, para en función a eso, claro, no quedarnos cortos en decir voy a irme a una vivienda de un dormitorio y me voy a cambiar en 6 meses, sino tenemos que tener un poquito de vista más a largo plazo. Todo eso nos supondrá ahorros a largo plazo. A la hora de vender tu casa o piso, debes asegurarte de elegir una inmobiliaria de confianza que tenga un código deontológico con el que se comprometa al cumplimiento ético y responsable del principio de acuerdo que firme contigo. Es un consejo patrocinado por cercheinmobiliaria.com. Bueno, estábamos aquí con Cayetano y estábamos hablando nos estabas dando algún consejo para encontrar alguna vivienda de alquiler. ¿Qué factores debemos tener en cuenta, así a grosso modo? Bueno, los factores que hemos comentado fundamentalmente. Lo que hay que tener es la idea clara en cuanto, resumiendo un poquito, a la dimensión, la ubicación y el plazo durante el que queremos alquilar. Claro. A partir de ahí, lógicamente, un factor determinante será el precio que podamos gastarnos. Pero que creo que esos 3 factores deben de sumar mucho a la hora de tomar una decisión. Claro, hay mucho... yo me he encontrado con varias ocasiones en las que he tenido que yo ayudar a familiares y amigos a buscar pisos de alquiler, y nos hemos encontrado con una serie de requisitos a la hora de alquilar, como por ejemplo un tiempo predeterminado, un tiempo límite máximo de estancia y tiempos mínimos, y luego precio variable, o con fianza, sin fianza, sin depender normalmente, realmente. Cuando entramos en una vivienda de alquiler, lo normal es que hay un mes de fianza que
que se devuelve a la entrega de llaves en función a cómo se haya dejado el estado de la vivienda. Y a partir de ahí los plazos normales son de 1 año. Hay gente que tiene necesidad de alquilar viviendas por menos tiempo. Eso ya son acuerdos entre propietarios e inquilinos en función a las necesidades que hay. También, hombre, los propietarios tienen muy en cuenta lo que es la solvencia del inquilino. Una persona que no está trabajando, que no tiene una estabilidad laboral, pues el propietario no le da la confianza suficiente como para alquilarle su vivienda, con lo cual hay veces que piden un tipo de aval o una persona que avale esa operación. Todo va dependiendo de cada caso. Claro, esto también ocurre mucho en las empresas inmobiliarias con la venta de pisos, ¿no? Sí, bueno, a la hora de vender un piso, a la hora de comprar un piso, el que no tiene fondos no puede comprar. Se da mucha la casuística de que hay personas que están cobrando una ayuda o están cobrando el paro y quieren comprar una vivienda, lo cual, si necesitan financiación, el banco no le da financiación en esos casos porque no tienen estabilidad laboral ninguna. Claro, ¿esto se hacía antes en España? Yo lo he conocido siempre. Sí. Yo lo he conocido siempre, tampoco soy yo tan mayor. Claro. No, pero por ejemplo, yo sé de casos de otros países, como por ejemplo Japón, en el que una de las preguntas principales de la inmobiliaria hacia el cliente es qué tipo de trabajo tiene. Porque claro, si tiene un trabajo estable, con un sueldo, bueno, podemos decir, bueno, ¿no? Mínimo 1.000 eurista, como podríamos decir aquí en España. Y claro, en ese caso te miran bien y te suelen dar el alquiler sin ningún, o el alquilero te venden el piso sin ningún tipo de, sin mucha reticencia. Pero en caso de que se comente, pues no trabajo o trabajo de X trabajo precario o que no tiene mucho futuro, claro, ahí hay más dudas. Hombre, evidentemente cualquier propietario, y hay que ponerse en situación, tú no alquilarías tu casa a una persona si tú no ves que tiene la solvencia económica suficiente. Claro. Porque evidentemente te va a dejar de pagar. Entonces, ese preestudio económico se hace siempre, nosotros lo hacemos en la inmobiliaria antes de ofrecerle cualquier inquilino a cualquiera de nuestros propietarios. Porque tenemos que velar por la seguridad tanto de uno como de otro. A la hora de la compra ocurre igualmente. Si hay una persona que no tiene capacidad económica para comprar una vivienda de X dinero, pues no puede seguir adelante con la operación. Claro. Tiene que dedicarse a una operación en la que su capacidad económica le dé suficiente. Bueno, y dado también a la situación de los alquileres y los precios, ¿tú consideras que ahora mismo es mejor alquilar o comprar una vivienda? Bueno, yo creo que todo depende de cada caso particular, porque todo depende de nuestra previsión. Lógicamente, si tenemos una capacidad económica suficiente, pues nos interesará más comprar que alquilar. Si no tenemos capacidad suficiente, no nos quedará más remedio que alquilar y esperar a tener, porque para comprar una vivienda hoy en día un banco no te financia más del 80%, lo que supone que tú tienes que tener un 20% mínimo, más los gastos, más tendrás que tener un fondo de reserva para amueblar y acondicionar la vivienda, con lo cual supone una inversión muy grande. Entonces, por desgracia, hay muchas personas que tienen que estar una serie de años de alquiler porque la situación económica no les llega para la compra. Claro, pero incluso pueden darse casos de alquileres que tampoco lleguen a fin de mes, ¿no? También se dan, pero bueno, el alquiler siempre uno lo puede cambiar. La compra de una vivienda es un procedimiento a largo plazo, que uno se hipoteca una serie de años. El alquiler, si uno ve mermada su situación económica, puede modificar la vivienda en la que se encuentra, ¿sabes? Claro. ¿Y en qué casos crees que es preferible la compra? La compra es preferible siempre y cuando uno tenga la capacidad suficiente para afrontar ese 20% y tenga una estabilidad económica, porque a largo plazo le va a beneficiar. Pero esto es una cuestión de poder, no es una cuestión de querer, muchas veces. Claro, pero esto directamente es una decisión que debe tomarse en frío, nunca en caliente, porque algunas veces vemos algunos pisos que a primera vista parecen muy baratos. A primera vista, claro, los vemos así a lo mejor, qué barato, qué bien ubicado, qué no sé qué, y luego ya empiezan los problemas. Hacemos la compra y no vemos que nos estamos endeudando, que nos estamos quedando sin dinero. Y en algún momento nos tendremos que acabar yendo del piso, porque no podemos afrontar el pago. Hay mucho público además que no quiere compra de vivienda y lo que quiere siempre es vivir de alquiler, porque no quiere problemas de pagos de IBI, no quiere problemas de avería, prefiere pagar una renta y despreocuparse de todo tipo de problemas. Entonces, todo depende de cada persona.
aquí sí es cierto que en nuestro país tenemos un gran sentido de la propiedad, sí. Y todos queremos tener nuestra vivienda a costa de todo. Claro. En Europa no es así. En Europa la mayoría de la gente suele vivir de alquiler, incluso cambia de vivienda cada cierto tiempo. Claro. Son arraigos de cada país también, un poquito. Claro, en cierto modo ya, claro, pensando, teniendo las dos visiones, incluso puede ser más enriquecedor el hecho de vivir de alquiler, porque vamos cambiando de piso, vamos cambiando de aire. Claro, eso luego también para nuestra salud mental y para nuestra paz interior puede ser incluso más beneficioso. Pero pongamos... Perdón, que estoy yo con la garganta regular. Pongamos el caso de que tenemos tenemos unas ganas horrorosas desde hace ya un montón de años de comprarnos una casa. Encontramos un momento en el que tenemos suficiente dinero para afrontar los primeros pagos y luego ya a verlas venir. ¿En estos casos crees que sería mejor el alquiler o la compra? Hombre, la decisión de la compra tiene que ser una decisión meditada, porque si asumimos una hipoteca es para muchos años. Sí. Y tenemos que pensar en que la vida laboral, y más hoy en día, es una vida laboral cambiante, en la que ya no estamos trabajando en una empresa durante toda la vida, sino que hay ciclos. Entonces es una decisión que tiene que ser muy sopesada. Claro, pero por ejemplo, si tenemos en estos casos... Vamos a ver cómo podría explicártelo. Tenemos unas ganas de hacernos con un piso para nosotros solos. Esto, como has comentado, tenemos aquí en España mucho sentimiento de la propiedad. En estos casos, vamos, la gente tiene que afrontar unas hipotecas de bastantes años, incluso décadas. Estos años me imagino que serán una cantidad de años variable, ¿no? Sí, los años son en función a la edad que tiene la persona que compra. Fundamentalmente puede optar a más o menos años. Claro. Cuanto más años, lógicamente, más intereses vas a pagar. ¿Sabes? Claro. Ya depende cómo uno se plantee la compra. Más intereses, y también depende ya no solamente de la edad, sino del poder adquisitivo, ¿no? Sí, pero en cuanto los años fundamentalmente dependen de la edad de la persona. No es lo mismo una persona de 50 años que no tendrá ya casi derecho a una hipoteca de 30 años que una persona de 25 años que tiene más recorrido por delante. Claro. Le pueden dar una hipoteca hasta de 35 años a lo mejor. Claro. Estupendo. Bueno, nos quedamos ya sin mucho tiempo. Como última pregunta, Cayetano, nos gustaría que nos repitieses un momentito si crees que es mejor la compra. Tú como opinión personal, ¿crees que es mejor la compra o el alquiler? Yo creo que para definirse por la compra tiene que tener uno la idea clara de que tiene ya unos fondos económicos para la adquisición y sobre todo el tipo de vivienda que quiere, que es una cuestión más a largo plazo. Sí, estupendo. Bueno, pues tenemos que despedirnos, ya nos quedamos sin tiempo, pero no nos vamos antes sin recordaros que muy pronto volveremos con un nuevo programa del mercado inmobiliario y tendremos de vuelta a Cayetano García, aquí en Onda Capital, en la 95.1 de FM. Se despide de todos ustedes Javier Rosauro. Hasta el próximo programa.